cuando nosotros vemos más en el Antiguo Testamento, según vemos la evolución en el texto, ¿ok? Según vemos la evolución en el texto, porque la Biblia no es univocal, no dice lo mismo Ezequiel que Jeremías y que Miqueas, no dicen lo mismo, ¿ok? Entonces, vemos una evolución a la hora de algo que el ser humano en su conciencia siempre ha estado, con lo que siempre ha estado peleándose. Y es lo siguiente: ¿por qué ocurren cosas malas? Es lo- es el, Eso es lo que la conciencia humana pelea diariamente tras encender las noticias. Pelea diariamente eh, porque cuando sale de la casa lo ve, porque su cuerpo se lo recuerda. Entonces, eh, mi hermano tenía bueno, tiene un amigo que lleva trabajando con él en la misma compañía por décadas. Y este salía era uno de los ingenieros, y salía del trabajo a las 5 de la tarde y iba de camino con mi hermano en el auto, de camino a la casa, y miraba los prados. Y en los prados estaban las vacas, comiendo, masticando, ahí rumiando, tumbadas al sol en los pastos verdes del País Vasco. Y este, que se había peleado con el de ventas, se había peleado con el mecánico, se había peleado con el del almacén todo el día, etcétera, etcétera, y el pedido este que no salió, y la máquina esta que se estropeó, etcétera, etcétera, miraba y le decía a mi hermano, le decía: Rubén, ¿quién fuera vaca? ¿Quién fuera vaca? Mira qué bien están. Están rumiando. No, la vaca piensa en el momento. La vaca igual piensa en el momento del matadero. Uy, 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 o tiene momentos de estrés. Pero en el momento que el estrés se va, se olvida. Ya está. Ya está. Cuando tú los vas poniendo por los corrales, que les tienes que poner la identificación en la oreja, etcétera, la vaca no sabe lo que está pasando, está estresada, la ves en los ojos, la vaca está estresada. Luego le ponen aquí, la sueltas, en 5 minutos está rumiendo en el prado tranquilamente, sin ningún problema en el mundo. Pero el ser humano no. El ser humano tiene una conciencia que el animal no tiene. Y cuando digo que el animal no tiene, yo he visto perros deprimidos. O sea, mi perrito, yo tenía 2 Golden Retrievers, cuando se murió la hembra, por los siguientes 6 meses, el perrito se veía que estaba muy, muy triste. Estaba muy triste. O sea, pero no tiene en- con esa normativa, con esa aclaración, pero no tienen la conciencia que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ser humano en nuestra conciencia, claro, nos da para pensar. Y cuando nos da para pensar, queremos saber el por qué. Y cuando queremos saber el por qué, necesitamos una explicación que por lo menos nos deje vivir. Nos deje vivir un poquitito, que nos dé un poquitito de balance emocional, porque si no vamos a estar continuamente ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, a la pregunta del por qué tenemos que dar una respuesta. Entonces, por mucho que estamos hablando de civilizaciones de hace 2000 años, 3000 años o 4000 años, eso no las hace no observadoras y no tontas. O las hace tontas, ni mucho menos. Ni mucho menos. O sea, el viejito agricultor campesino del campo que no sabe leer, no es tonto. No sabrá leer, pero tonto no es. Él observa. Entonces, en esa observación, ve que el alcalde del pueblo tiene la casa más grande del pueblo. Eran todos campesinos, pero al que votamos alcalde, de repente ha conseguido todas las subvenciones del gobierno. Él no sabe leer, por lo tanto no puede conseguir esas subvenciones, pero el alcalde ha conseguido esas subvenciones. Entonces, eso a día de hoy. Entonces, en el pasado, ¿qué ven? El pasado ven que hay lluvia, y esa lluvia se lleva a todos sus animales. Y la conciencia del ser humano no le permite ser como la vaca, que luego dice: bueno, eso pasó, pum, me voy ahora a pastar. No, la conciencia del ser humano dice: ¿por qué? Si trabajé tanto, trabajé tan duro, etcétera, etcétera, ¿por qué pasa esto? Entonces, en ese afán de por qué pasa esto, tenemos que dar una explicación. La explicación en Deuteronomio 29, ¿cuál es?
Si no llueve y tus campos se secan, ¿cuál es la explicación? La explicación es que has sido infiel, desobediente, Dios te ha Ujú, castigado. Punto. Esa es la explicación. Entonces, si hay una inundación, ¿cuál es la explicación? Y han muerto en esa inundación, han muerto no sé cuántas personas, pues eran malos. Eran malos, algo habrían hecho y por lo tanto eso falleció. Pero esa mentalidad la tenían hace 3.000 4.000 años, como las tienen a día de hoy todavía ciertas personas cuando hay una dana en Valencia y mueren 200 300 no sé exactamente la última cifra, de personas. Y yo he escuchado a pastores, ministros de religión, decir y escribir un post diciendo, espero que con esto la comunidad de España se despierte y se den al Señor. O sea, en otras palabras, esto ha pasado en España porque España es un país secular que tiene el matrimonio gay, que ha autorizado la eutanasia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Dios ha castigado. Pero no solo eso, sino que tú vas a tener a norteamericanos estadounidenses, ¿ok? Quiero que me acompañen a parar de llamarles americanos, porque americanos es todo el continente. A los estadounidenses que dicen, hay gente estadounidense que dice que los fuegos en California es porque ahí está la corrupción y la pedofilia de Hollywood, porque están los abusadores, porque están los gays de San Francisco, etcétera, 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 y por eso que Dios las ha castigado. Dicen eso. ¿Por qué? Porque ven un evento trágico y en su mente, con su conciencia, con su razonamiento, tienen que darle una explicación. Ahora, la explicación con la que han salido les da a ellos paz suficiente como para seguir viviendo. Porque no queremos estar viviendo en un mundo que en ciertos aspectos parece que estamos viviendo en un caos. O sea, tú pones a un bebé en la intemperie 24 horas 24 horas y no aguanta y no vive. O sea, este mundo no es amigo nuestro, es enemigo nuestro. Entonces, si es enemigo nuestro, tiene que haber un enemigo. Si hay un enemigo, tiene que haber alguien que está en contra de nosotros. Pero sin embargo, hemos sobrevivido, pues entonces tiene que haber alguien a favor de nosotros. Y si esto ha pasado así y si estamos sufriendo lo que estamos sufriendo y yo que tengo más músculo, que tengo más abdominales, que soy hombre, que vivo en el siglo III antes de Jesucristo, o en el siglo II, o en el siglo I, y veo que los fuertes son los hombres, los de la batalla son los hombres, y las mujeres son básicamente un objeto reproductor, la culpa no es mía. ¿Tendrá que ser de otro? Pues de la mujer. Pues la culpa es de la mujer. Pues sí, está claro que la mujer, mire, si está sangrando. O está sangrando o está llorando. Está a medio hacer. Entonces tiene que ser de la mujer. Toda la historia de que la culpa viene de la mujer, porque no nos engañemos. Si tú lees Génesis, la culpa es de la mujer. Yo no creo eso, pero si tú lees Génesis, no hay escapatoria. No hay escapatoria. Y hay mujeres a día de hoy que no trabajan no porque no quieran, sino porque no quieren. Porque no es el lugar de la mujer según Génesis. ¿Ok? A día de hoy. Y si ellas quieren, el esposo les dice que no, porque no es el lugar de la mujer. ¿Ok? Entonces, hay que buscar una explicación de por qué ocurren las cosas. Entonces, hay un diluvio, todos eran malos. ¿Se salvaron algunos? Los que se salvaron eran buenos. Hay un fuego, todos eran gays. Pero los que se han salvado, pues ese oró más fuerte. Mira las imágenes en California. Mi casa se ha salvado. Y las otras 300, bueno, pues yo oré más fuerte. Algo especial tengo que tener yo. Algo especial tengo que tener yo. Entonces, ¿por qué? Porque estamos tratando de buscar la explicación al aparente caos de sufrimiento que el ser humano experimenta aquí.